Durante largos, interminables y agotadores años, el perro, cuyo nombre era Max, un ser olvidado por el mundo, se estiraba con desesperación, con un anhelo profundo y silencioso, hacia la cadena oxidada, vieja, áspera al tacto y cruelmente implacable, que lo retenía sin piedad alguna en un pequeño, miserable y polvoriento patio olvidado, perdido en algún rincón remoto y desolado de la existencia. Ansiaba, con todo su corazón herido y su alma cansada, al menos una mínima, insignificante, pero tan preciada gota de atención, un gesto, una mirada fugaz, una señal, por pequeña que fuera, que le indicara, que le susurrara al oído de su espíritu roto, que su existencia, su vida solitaria y silenciosa, importaba de alguna manera, aunque fuera solo un poco, en este vasto, inmenso, abrumador e indiferente mundo. Un lugar lleno de sonidos lejanos, de ruidos que resonaban en la distancia como ecos. De una vida que no le pertenecía, y de movimientos constantes, de sombras que pasaban rápidas y ajenas, que solo le llegaban en fragmentos rotos, en pedazos dispersos que nunca lograban formar un todo coherente para él. La soledad, esa sombra oscura y pesada que lo envolvía como un manto frío, y la desesperanza, ese sentimiento que se había instalado en lo más profundo de su ser como un huésped no deseado pero permanente, se convirtieron en sus únicos, tristes y fieles compañeros, presencias que lo acompañaban día tras día, noche tras noche, en una rutina monótona y desgarradora. Y el tiempo, ese flujo invisible que parecía haberse detenido por completo, como si el reloj del universo hubiera decidido ignorarlo, parecía haberse congelado, atrapándolo, encerrándolo, inmovilizándolo en una espera interminable, eterna, insoportable, una espera que no ofrecía promesas, que no traía alivio, que solo alimentaba su vacío interior. Nadie, absolutamente nadie en este mundo cruel y desatento, lo notaba, ni los transeúntes apresurados que caminaban por las calles cercanas sin siquiera girar la cabeza, ni el viento, ese soplo libre y caprichoso que recorría los alrededores pero que siempre, como si tuviera miedo de acercarse, lo evitaba, pasando de largo, dejándolo atrás como si él no existiera, como si fuera invisible, como si su presencia no mereciera ni un susurro de su brisa. La cadena, fría como el hielo en las mañanas de invierno, pesada como una losa que aplastaba sus esperanzas, implacable como un verdugo silencioso, se incrustó con el paso de los años en su cuello, en su piel desgastada y marcada por el roce constante, en su alma herida y agotada, dejando cicatrices profundas, visibles e invisibles, huellas de un sufrimiento que no podía expresar con palabras, pero que llevaba grabado en cada rincón de su ser. No recordaba una vida sin ella, sin ese metal que se había convertido en una extensión de su cuerpo, en una parte inseparable de su identidad, en un símbolo de su cautiverio. Solo soñaba, en los momentos en que su mente agotada se lo permitía, de manera vaga, difusa, casi irreal, con la libertad, con la posibilidad de correr sin límites, de sentir la hierba bajo sus patas, con un mundo más allá de la cerca, un mundo que veía a través de las rendijas del viejo cercado de madera, pero que parecía un espejismo inalcanzable, una ilusión que se desvanecía cada vez que intentaba imaginarla con claridad, un sueño que se le escapaba como arena entre los dedos. Alguna vez, en un pasado lejano, difuminado por el tiempo y casi borrado de su memoria agotada, Max, aquel perro olvidado que vivía encadenado en su pequeño y desolado mundo, resistió con todas las fuerzas que su cuerpo, entonces más joven y vigoroso, podía reunir, luchando con una determinación feroz, aunque silenciosa, contra la opresión de su destino cruel. Arañó la tierra con sus garras desgastadas, dejando marcas profundas en el suelo duro y seco, marcas que eran un grito mudo de rebeldía, un intento desesperado por escapar, por liberarse de las ataduras que lo aprisionaban sin piedad alguna. Intentó, con cada fibra de su ser, con cada músculo tembloroso y cada aliento entrecortado, liberarse de las cadenas frías y oxidadas, esas ataduras que se clavaban en su carne como un recordatorio constante de su cautiverio, de su impotencia, de su soledad infinita. Pero la cadena, ese objeto inanimado pero implacable, ese verdugo de metal que parecía burlarse de sus esfuerzos, fue más fuerte que su voluntad, más resistente que su espíritu, más dura que cualquier esperanza que aún ardiera débilmente en su interior. El hambre, un enemigo silencioso pero voraz que lo acechaba día tras día, la sed, un tormento constante que secaba su garganta y nublaba su mente, y los años de soledad,
Esos largos e interminables periodos de aislamiento que pesaban sobre él como una losa invisible, agotaron su cuerpo poco a poco, minando sus fuerzas, robándole la vitalidad que alguna vez tuvo, dejándolo reducido a una sombra frágil, a un eco distante de lo que pudo haber sido en otra vida, en otro tiempo, en otro mundo donde el destino no hubiera sido tan cruel. Se rindió finalmente, no de un solo golpe, sino lentamente, con una resignación que se infiltró en él como el polvo que cubría su pelaje, como el silencio que llenaba sus días, sus fuerzas se desvanecieron, evaporándose como el agua bajo el sol abrasador, y la esperanza, esa chispa tenue que alguna vez iluminó sus ojos oscuros, murió aplastada bajo el peso abrumador del polvo acumulado, de la quietud opresiva, del silencio ensordecedor que lo rodeaba como un muro invisible pero infranqueable. El patio, aquel pequeño y miserable espacio delimitado por una cerca vieja y desvencijada, se convirtió en su prisión, no una cárcel con muros de piedra o rejas de hierro, sino una prisión sin paredes físicas, un lugar donde las cadenas invisibles de la desesperanza y el abandono eran más fuertes, más crueles, más inescapables que cualquier reja forjada por manos humanas. El mundo más allá de la cerca, ese universo lleno de vida, de sonidos, de colores que él apenas podía vislumbrar a través de las rendijas astilladas, era ajeno, distante, inalcanzable, como un sueño que pertenecía a otros, como una realidad que nunca sería suya, como una promesa rota que el viento se llevaba lejos, muy lejos de sus patas cansadas. Pero un día cualquiera que comenzó como todos los demás, con el sol alzándose indiferente sobre el horizonte y el silencio reinando en su pequeño reino de polvo, todo cambió de manera inesperada, abrupta, casi milagrosa. Unos pasos, lentos pero firmes, resonaron en la distancia, acercándose poco a poco, rompiendo la monotonía de su existencia, y una voz ronca, cargada de asombro, de una calidez que Max no había sentido en años, atravesó el silencio como un rayo de luz que perfora la oscuridad más profunda. Max, apenas creyendo lo que sus oídos captaban, apenas atreviéndose a imaginar que algo pudiera alterar su rutina de sufrimiento, levantó la cabeza con esfuerzo, con un movimiento lento y doloroso, como si temiera que todo fuera una ilusión cruel de su mente agotada. Frente a él, emergiendo de la nada como una figura sacada de un sueño olvidado, estaba un anciano, un hombre de rostro arrugado y espalda ligeramente encorvada, alguien cuyo nombre era Iván. Sus ojos, cansados por los años, acostumbrados a la soledad que él mismo cargaba como un viejo abrigo, se detuvieron en Max con una intensidad que lo atravesó, y en ellos, en esas pupilas gastadas por el tiempo pero aún llenas de vida, brilló la compasión, un destello de empatía, un reconocimiento silencioso del dolor que el perro llevaba escrito en cada hueso, en cada mirada, en cada suspiro que escapaba de su pecho agotado. Iván, aquel anciano de mirada cansada pero corazón aún latiendo con fuerza, inspeccionó con detenimiento, con una mezcla de asombro y creciente indignación, el patio que se extendía ante sus ojos, un lugar pequeño, miserable, olvidado por el tiempo y por los hombres, donde una cerca oxidada, vieja, carcomida por el paso de los años y la intemperie, se alzaba como un muro torcido y desvencijado, marcando los límites de la prisión de Max, una casa vacía, silenciosa, con ventanas polvorientas que reflejaban el abandono, se erguía como un cadáver arquitectónico en el fondo del terreno, y basura esparcida por doquier, objetos rotos, herramientas oxidadas, restos de una vida que alguna vez pudo haber existido allí, formaban un paisaje caótico y desolador que parecía gritar la indiferencia del mundo hacia aquel perro encadenado. La ira, un fuego lento pero ardiente, comenzó a crecer en el pecho de Iván, subiendo desde lo más profundo de su ser como una marea incontenible, alimentada por la visión de tanto sufrimiento, de tanta negligencia, de tanta injusticia concentrada en ese pequeño rincón olvidado. La determinación, una fuerza poderosa y decidida, se apoderó de él como un juramento silencioso, como una promesa que no necesitaba palabras para ser pronunciada, no se iría de allí, no daría ni un paso atrás, no abandonaría a ese ser que lo miraba con ojos hundidos pero aún vivos, ojos que suplicaban sin voz, que pedían una salvación que nunca había llegado hasta ese momento. Con manos temblorosas, no por miedo sino por la urgencia que lo consumía, marcó números de refugios en su viejo teléfono, presionando las teclas con dedos torpes pero llenos de propósito, buscando ayuda, rogando en su interior que alguien, en algún lugar, respondiera a su llamada desesperada,
pero nadie contestó, solo el silencio frío y cruel de la línea vacía resonó en sus oídos. Un silencio que lo golpeó como un eco de la soledad que Max había soportado durante años. Entonces, sin dudarlo más, sin permitir que la decepción lo detuviera, decidió actuar solo, confiando en sus propias manos, en su propia voluntad, en su propio corazón que latía con una mezcla de rabia y esperanza. Encontró una grieta en la cerca, una abertura estrecha entre las tablas podridas y astilladas, un hueco que parecía haber sido creado por el tiempo o por el abandono, y con esfuerzo, con la respiración agitada y el cuerpo protestando por la edad, se coló dentro, arañándose la piel con las astillas, sintiendo el polvo seco pegarse a su ropa, pero sin importar nada de eso, porque su único objetivo estaba frente a él, Max, aquel perro que lo observaba con una mezcla de asombro y temor. Se acercó lentamente, con pasos cuidadosos, como si temiera romper la frágil conexión que comenzaba a formarse entre ellos, y dijo suavemente, con una voz temblorosa pero cargada de ternura, «Hola, pequeño». El perro se estremeció, un movimiento leve pero significativo, y sus orejas, gastadas y caídas por el peso de los años, se movieron apenas, captando el sonido de esa voz que era lo primero amable que había escuchado en mucho tiempo. Iván extendió la mano hacia la cadena, esa prisión de metal que había robado la vida de Max, y sintió el frío del acero oxidado contra sus dedos, un frío que le quemó la piel como si fuera hielo, un frío que le habló del sufrimiento que aquel perro había soportado en silencio. Entre los trastos oxidados cerca del porche, entre el caos de herramientas abandonadas y pedazos de metal cubiertos de herrumbre, vio un cortapernos, un instrumento viejo pero sólido, un destello de esperanza entre la basura, y lo tomó con manos decididas, sintiendo su peso como si fuera un arma contra la injusticia. Apretó las asas con toda la fuerza que sus brazos envejecidos podían reunir, con los músculos temblando por el esfuerzo, con el corazón acelerado por la anticipación, hasta que la cadena se rompió con un chasquido seco, un sonido que resonó en el patio como un grito de liberación, como un eco de libertad que cortó el aire polvoriento. Max se quedó inmóvil, paralizado, sin entender que estaba libre después de tanto tiempo, sin comprender que las ataduras que lo habían sujetado durante años ya no existían, la debilidad, acumulada tras días, meses, años de hambre y abandono, lo venció en ese instante y cayó al suelo con un golpe sordo, desplomándose como si su cuerpo hubiera decidido rendirse justo cuando la libertad llegaba. Iván se lanzó hacia él, con el corazón en la garganta, con el miedo atenazándolo, susurrando con voz rota, no, 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 temiendo lo peor, temiendo que fuera demasiado tarde, pero vio que el perro respiraba, que su pecho subía y bajaba con dificultad pero con vida, y un alivio inmenso lo inundó. Lágrimas, calientes y saladas, nublaron los ojos del anciano mientras acariciaba el pelaje ralo y sucio de Max, mientras sus dedos temblorosos recorrían las costillas marcadas bajo la piel, y susurró con una mezcla de dolor y esperanza, todo está bien, estás libre, pequeño, ya no hay cadenas, ya no hay prisión. Estás conmigo ahora. Pronto, muy pronto después de aquel instante en que la cadena se quebró y Max quedó libre aunque débil, el silencio opresivo y eterno del patio. Ese silencio que había sido el compañero constante del perro durante años interminables, fue roto de manera abrupta, casi violenta, por el sonido lejano pero creciente de sirenas, un lamento agudo y penetrante que cortó el aire polvoriento como un cuchillo atraviesa la tela vieja y gastada. Llegaron la policía, con sus uniformes oscuros y sus rostros serios, y el servicio de protección animal, con sus vehículos blancos marcados con símbolos de esperanza, deteniéndose frente a la casa abandonada con un chirrido de neumáticos que resonó en el suelo seco y agrietado. Los trabajadores, hombres y mujeres de movimientos rápidos pero ojos llenos de compasión, bajaron de los furgones y se acercaron al patio con pasos decididos, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo que flotaban en el aire como fantasmas del pasado de Max. Vieron a Max, lo observaron con atención, con una mezcla de asombro y tristeza, flaco hasta el punto en que sus costillas se marcaban bajo la piel como líneas dibujadas con tinta cruel, agotado por años de lucha silenciosa contra el hambre y el abandono, pero vivo, milagrosamente vivo, con un brillo tenue pero persistente en sus ojos oscuros que hablaba de una resistencia que no se había extinguido del todo. Una mujer, de rostro endurecido por haber visto demasiados casos como este pero con una voz suave que escondía empatía, se arrodilló junto al perro y dijo con firmeza, con una certeza que resonó en el corazón de Iván,
Es un luchador, un verdadero sobreviviente, y si no fuera por usted, por su valentía, por su decisión de no pasar de largo, este perro no habría sobrevivido hasta este día, no habría tenido esta oportunidad que ahora le ofrecemos. Lo levantaron con cuidado, con manos expertas pero gentiles, colocándolo en una camilla blanca que parecía un símbolo de redención, y lo llevaron hacia la furgoneta mientras Iván lo seguía con pasos rápidos, con el corazón latiendo desbocado en su pecho, sin dejar al perro ni un solo instante, sin permitir que la distancia los separara ahora que habían encontrado un vínculo tan frágil pero tan poderoso. En la clínica veterinaria, un edificio blanco y estéril que olía a antiséptico y esperanza, trataron a Max con urgencia y dedicación, le dieron líquidos a través de tubos finos que se conectaban a su cuerpo tembloroso, curaron las heridas profundas y enrojecidas que la cadena había dejado en su cuello como marcas de un pasado cruel, administraron medicamentos para combatir las infecciones que habían comenzado a corroer su salud debilitada, haciendo todo lo posible, todo lo que la ciencia y la compasión podían ofrecer, para sacarlo de esa debilidad extrema, de ese dolor que lo había acompañado como un sombra, de ese agotamiento que casi lo había matado pero que no lo había vencido porque él era un luchador, porque había esperado contra toda lógica, porque había creído en algo que ni siquiera podía nombrar hasta que Iván apareció. El veterinario, un hombre de bata blanca y mirada cansada pero profesional, salió al pasillo donde Iván esperaba ansioso, quitándose los guantes con un movimiento lento, y confirmó con una voz calma pero firme: su estado es estable por ahora, pero está muy débil, extremadamente agotado, ha sufrido mucho, pero está vivo y lucharemos por él. Iván se sentó a su lado, en una silla dura junto a la mesa donde Max descansaba, y susurró con una ternura que le temblaba en la garganta: lo lograste, pequeño, estás aquí conmigo, lo superaste todo. Día tras día, con una paciencia infinita, con una dedicación que nacía del fondo de su alma, Max se recuperaba lentamente, dando sus primeros pasos vacilantes sobre el suelo limpio de la clínica, aprendiendo a confiar en las manos que lo tocaban con cuidado, en las voces que le hablaban con suavidad, en un mundo que por primera vez no lo rechazaba. Iván lo llevó a casa cuando el veterinario lo permitió, lo llevó a un lugar cálido y acogedor, una habitación sencilla pero llena de amor, con una cama suave donde Max podía descansar sin sentir el frío de la tierra. Con un cuenco lleno de agua limpia y comida que al principio apenas tocó pero que poco a poco comenzó a aceptar, sintiendo el calor de un hogar que nunca había conocido. Su pelaje, antes opaco y ralo, brilló con un lustre nuevo a medida que su cuerpo sanaba, sus ojos se iluminaron con una vida que había estado enterrada bajo capas de dolor y abandono, y se convirtió en parte de la familia de Iván, en su salvación, en su amigo más fiel, en un compañero que llenaba los días del anciano con un propósito que no sabía que había perdido hasta que lo encontró en ese patio polvoriento. Se salvaron mutuamente, de una manera que las palabras apenas podían describir pero que sus corazones entendían perfectamente. Iván le dio a Max la libertad, le arrancó las cadenas que lo ataban al sufrimiento, le ofreció un futuro que el perro nunca había osado soñar, y Max le dio a Iván un propósito, una razón para levantarse cada mañana, una conexión que llenó el vacío de su propia soledad. En un patio polvoriento donde no había esperanza, donde el mundo había olvidado mirar, ellos encontraron luz en la oscuridad, calor en el frío, un hogar en medio del abandono. Su vínculo, forjado en ese momento de rescate, en esa decisión de no pasar de largo, fue la prueba definitiva, un testimonio vivo y respirante, de que incluso en el olvido más profundo, en el rincón más perdido, en la sombra más densa, se puede hallar vida, se puede encontrar redención, se puede construir un futuro si alguien, solo una persona, se detiene, nota lo que otros ignoran, y extiende una mano temblorosa pero decidida para cambiarlo todo.